¿Qué pasa cuando el estándar de diseño en tu época se basa en tipografía script, en ilustraciones o en logos sumamente ornamentados? Es lo que pasa siempre en el siglo XX, un grupo de personas rebeldes que quieren cambiarlo todo. Esto dio origen a lo que hoy conocemos como estilo tipográfico internacional. Comenzó más o menos en los años 50 con el nombre de diseño suizo. Esta emergente corriente de diseño comenzó por dos factores principalmente. Por un lado, el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a una oleada de inmigrantes que estaban en busca de nuevas oportunidades. Pues qué mejor país donde caer que Suiza, que era un país neutro y que no estaba en ruinas, todo lo contrario, estaba en una situación económica estable y con un nivel de vida bueno. El segundo factor fue el cierre de la escuela Bauhaus en 1933. Recordemos que fue cerrada por el partido nazi y que muchos de sus estudiantes, a la vez profesores, pues también terminaron en Suiza y siguieron explorando su creatividad dedicándose al mundo del diseño. De hecho, hablando de la Bauhaus, recordemos que el diseño suizo toma varias cositas prestadas de esta anterior corriente de diseño, como ser una limitada paleta de colores, las formas geométricas básicas, el minimalismo, y además se lleva al campo del diseño la famosa frase de la Bauhaus de la forma sigue a la función, hasta ese entonces usado en arquitectura. A partir de entonces es que la composición de un diseño se deberá a su funcionalidad. Además de la Bauhaus, el estilo tipográfico internacional tomó referencias del constructivismo ruso y también del movimiento moderno, ambos caracterizados por la sencillez y el orden en sus diseños. Este movimiento, el diseño suizo, se llevó a cabo sobre todo en dos escuelas de diseño. La Kunstgewerbeschule en Zurich, dirigida por Joseph Müller-Brockmann, y la Allgemein Gewerbeschule en Basilea, dirigida por Armin Hoffmann. Estas dos personas fueron estudiantes de a quien conocemos como el padre del diseño suizo, Ernst Geller. El diseño suizo tuvo una predominancia de talla mundial a partir de la década de los 60 hasta más o menos los 70. Se puede decir con seguridad que lo más importante de este movimiento fue su uso de tipografía. El diseño suizo legitimizó el uso de fuentes de palo seco, es decir, las fuentes sans serif. Recordemos que en algún punto de la historia del diseño estas fuentes eran llamadas grotescas, ya que se las consideraba una abominación. Además, el movimiento suizo le dijo adiós a las tipografías serif. Se tiene preferencia por las tipografías de palo seco debido a su funcionalidad y además a su fácil legibilidad. A partir de este movimiento es que surgen fuentes tan importantes como la Univers, la Accidens Grotesca o la emblemática Helvética, diseñada por Max Miedinger. La tipografía definitivamente fue una parte muy importante del diseño suizo, pero no fue lo único importante. Nombremos algunas otras de las características fundamentales para entender el estilo tipográfico internacional. El uso de retículas modulares. En Suiza se empezó a utilizar retículas en todo: carteles, logos, libros, pósters. El uso de estas retículas modulares se debía dar una sensación de orden, de jerarquía en el diseño. Estas retículas generan orden, a través de ellas se crea balance, se ordena el texto, las imágenes y el espacio negativo, muy utilizado por el estilo suizo. La composición. En el estilo suizo se diseñaba normalmente con asimetría. Esto sobre todo se notaba en el uso de la tipografía, que generalmente estaba dispuesta o a la izquierda o a la derecha de la composición, ya no estaba al centro como se acostumbraba hasta entonces. Y el balance compositivo se recuperaba a partir del uso de las retículas modulares, el minimalismo. Como ya habíamos dicho antes, el estilo tipográfico internacional se caracterizaba por ser bastante simple y minimalista. ¿Recuerdan este tipo de carteles? Con ilustraciones, ornamentos y muchos detalles, pues son todo lo opuesto al diseño suizo. Finalmente tenemos el uso de la fotografía. Había una razón por la cual el diseño dependía tanto de las ilustraciones, ya que si bien existían las fotos, no se solía diseñar con las mismas. Siempre se requería a un ilustrador que te vaya a generar tu cartel, tu publicidad, etc. Y fue a partir del Swiss Style que se popularizó lo que hoy conocemos como fotocomposición.
La fotocomposición sustituyó por completo a la ilustración en el diseño suizo. Aquí, por ejemplo, tenemos un anuncio estándar antes de que el estilo suizo haga presencia. Notemos que vemos una ilustración hecha por Andy Warhol, además de la tipografía serif y diferentes jerarquías sin demasiado orden. En cambio, aquí tenemos otro anuncio muy famoso, por cierto, que ya no usa ilustraciones, solo fotos, una tipografía de palo seco y una jerarquía y un orden mucho más notorio e identificable. En conclusión, el estilo tipográfico internacional era simple, organizado, legible y, lo más importante, comunicaba eficazmente. El fin era el mensaje. Por favor, recordemos que todo esto está ocurriendo en un país lleno de inmigrantes donde se están hablando 4 idiomas a la vez. Entonces la gente tenía que entenderse de alguna manera. Es a partir de esta corriente que los diseñadores estamos tan enfocados en el mensaje. Por esto es que el diseño suizo fue tan importante. Puso a todos los diseñadores en la misma página. Ya no diseñamos para un partido político o para un movimiento específico. Ahora diseñamos para la gente. Se diseña para todos y para que lo entiendan todos. Como dijo Frank Quimero, la gente ignora el diseño que ignora a la gente. Gracias. Mira.